Hola amigos, bienvenidos a Explora DF. Estamos aquí una vez más, ahora en Polanco. Así es, estamos en la delegación Miguel Hidalgo. Como pueden ver, aquí estamos enfrente del presidente Mazarik. Ya es la hora de la comida, cuando la gente empieza a salir todas de sus oficinas a poder alimentarse y regresar, y el ciclo de la vida así continúa. Va a ser un día súper divertido con ustedes, amigos. Vamos a ir a visitar... Vamos a conocer a una maestra de tejido para que me enseñe esta arte muy viril de tejer, hacerme un gorrito para cubrir mis entradas. Vamos a ir también a Nautilus, un restaurante de mariscos, donde platicaremos con uno de los meseros para que nos cuente sobre este restaurante que ya lleva más de 60 años. También vamos a conocer a un paramédico, alguien que se encarga de ayudar a la gente en la calle cuando hay percances, a ver si puede resucitar mi carrera. Iremos también a un lugar donde venden bicicletas eléctricas, que es la última moda hipster. Y ahí platicaremos con uno de los técnicos que nos platicará. ¿Esas son las que te sientas y sientes el toque así, porque son eléctricas? Pues creo que nada más avanzan solas. O sea, es como una bici para una persona muy floja. Eso es del diablo. Vamos a conocer una promotora de cosméticos orgánicos para poder cuidar el rostro sin destruir el planeta con químicos. Exacto, el rostro y el rostro del planeta Tierra. Qué bonito. Vengan con nosotros, amigos. Explora DF empieza en este momento. Urban Cycle, ubicado en la calle Julio Verne 11, en la colonia Polanco, tercera sección. David es vendedor de este único lugar que une dos pasiones, las bicicletas y el excelente café. Cada vez se está volviendo una parte más esencial de vivir en la ciudad, poder andar en bicicleta, pero a veces pedalear es un poco cansado. Ahí es donde entra Urban Cycle, un lugar con un concepto diferente. Estamos aquí con Daniel, que es gerente general. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, encantado de que estén aquí con nosotros, en verdad. Pues es maravilloso que podamos mostrar la tienda y las bicicletas, sobre todo que es un transporte, es un medio de movilidad pues bastante bueno. También es un... perdón, discúlpame. Habla. Es que no yo estoy como... la que habla ella. Okay. ¿Con quién quieres hablar? ¿Conmigo o con Juan? Ok, yo voy a estar... Ya no le hables, por favor, y volteate al otro Yo voy a hacer lado. mi lista del súper. Okay. Daniel, ponte a hacer algo. Daniel, ¿por qué las bicicletas eléctricas? Mira, es un medio de transporte. Muchos tienen que buscar una manera más fácil de moverse. Entonces, en una bicicleta convencional, generalmente una persona, digamos, que va de traje, pues como que llegar sudado a una cita sí. no es algo que sea muy padre. Entonces la bicicleta eléctrica pues te ayuda a moverte, es muchísimo más económico que moverte en auto, evitas parquímetro, gasolina. Juan no sabe andar en bicicleta, quiero que lo sepa todo México. Y tampoco, también tengo miedo a andar en moto. Una vez me fui en la parte de atrás de un amigo y le arañé así como, perdón que te abraces. A ver, Juan, no estás ayudando a la situación. Creo que me estoy poniendo nervioso con eso. Me interesa eso de la gente que no puede llegar al trabajo así toda sudada, porque yo lo que he visto es la técnica del godínez de abotonarse solo el primero y el último y dejar que una ventila entre así por su pecho. Sí, como oreando todo el cuerpo mientras él va pedaleando la bicicleta. Lo cual, pues tampoco nadie quiere verle el ombligo a un oficinista. ¿Y luego si está panzón? No, pues sí, por eso. O sea, si hay cuadritos debajo tal vez, pero en general no. También este es el corte esencial para el casco, ¿no? Oigan, ya traen ustedes mucha carrilla, ¿eh? Pero yo también tengo... Es el corte cortito para que te quites el casco y... Bueno, poquito cabello pues también te ayuda. Producción, me dijeron... Lo está diciendo pelón. Daniel está destrozando a Juan Carlos Escalante aquí en vivo en Explora DF. A ver, ¿cómo funciona la mecánica de una bicicleta? De hecho, se ve mejor con casco. ¿No tienes una máscara para tapar mis lágrimas? Cuidado que si lo llevas al límite sí puede golpear, ¿eh? Bueno, acá, no, claro que no. Bueno, acabemos esta entrevista. ¿Cómo funcionan las bicicletas eléctricas? Mira, es una bicicleta con un motor de 500 watts, te desempeña a 32 kilómetros por hora, tiene una autonomía de 32 a 35 kilómetros, dependiendo si solamente la utilizas con el puro acelerador o si pedaleas un poco. O sea, lo ideal de esto es que tú hagas el primer impulso con el pedal y posteriormente aceleres. En el momento que aceleras y llega a su tope de 32 kilómetros, puedes seguir pedaleando y te va a mantener a esa velocidad. ¿Y cuánto tiempo te dabas en cargar una de estos aparatos?
Se tarda en cargar 4 horas aproximadamente. Es como si cargaras un celular. ¿Y el ¿La cargas, descargar? la enchufas a la pared? Sí, efectivamente. Entonces ya vas a llegar a la casa de tu cuate así como, me voy a descargar mi celular y mi scooter y mi marcapasos y todo el ejército de aparatos. Está muy bonito, Daniel. Muchas gracias. Pero solamente es como cargar un celular. Lo único que tienes que hacer es dejarla cargando y ya. Posteriormente, pues tienes 32 kilómetros para moverte. Pues ya saben, Urban Cycle. Muchas gracias, Daniel. Daniel. No, gracias a ustedes. Gracias por insultar tanto a Juan. ¿Cuál Es es de el mis otro? actividades favoritas. No, bueno, sí. ¡Wow! Estuvo increíble. Juan, ¿cómo te fue? Bien, bien, bien. Me falta así un poquito de práctica, pero yo creo que 2 veces más y ya lo domino. Lush, México. Situado en la avenida Presidente Mazarik 350, planta baja. Los promotores de Lush recomiendan sus productos por mantener un sello de calidad que se encarga de promover su elaboración artesanal, llevada a cabo con cuidado y precisión y con los componentes más selectos. Y en Lush Fresh Handmade Cosmetics podemos encontrarnos a Mari Carmen, que es la mera experta aquí, la que sabe, la que tiene la visión, la capitana del barco, la embajadora del orgánico. Hola. Hola Juan Carlos, gracias por esa introducción. Ah, Muchísimas me gracias, bienvenidos me aquí. peiné. Gracias, Mari Carmen. Oye, cuéntanos cómo empieza este proyecto. Este proyecto empezó hace 4 años y abrimos la primer tienda en Centro Santa Fe. A mí lo que más me llama la atención son estas esferas que vemos de este lado. ¿Para qué son estas esferas? Mira, en este caso en particular tienes bombas Sí. y allá tienes burbujas. Ok. ¿Ves esas imágenes de las películas donde te metes a una tina rodeada de burbujas? Pues eso es lo que logras con aquellos. En esta tú lo pones y va a efervecer por toda tu tina creando una sensación de aceites y dejando tu piel con una suavidad impresionante. Como meterse una tina de redoxón. Como meterse... Ese tipo de efervescencia. Exacto. Sí, pero esto Pero tiene de delicia, esencias. sí, obvio, de relajamiento y Y delicia. aromaterapia. Ajá. Entonces, en el momento que tú estás ahí, ponlo con agua muy caliente para que te quedes todo el rato oliéndolo y sintiendo sobre tu piel los Sirve efectos de también los para aceites. pies, ¿no? De que cuando te pones a los Y pies. si lo compartes, ahorras agua y lo disfrutas más. Obvio, como en Pretty Woman, ahí en la escena de la tina que están No he tenido esa envuelta en Richard experiencia. Gere. Sí, porque además de los productos que no, ya existe mucha oferta de estos productos en el DF, también tiene como una personalidad pues juguetona, podría decir, me atrevería a decir, un tanto sexy, o sea, Ajá. Lush es un nombre bastante sensual, creo yo. sí, ¿no? Es ¿no? exuberante, es frondoso, es... ¿Qué más puede ser? Es aquello que es realmente lujoso también. Sí. De hecho, se le Es puede de medio decir. decadente, tal vez así de, voy a consentir. También, para los que le investigan más, así es. Sí, ¿no? También es Entonces- decadente. Entonces puede ser como esta sensación donde no solo disfrutas el placer de sentirte y verte bien, de todo lo que Lo hacemos. comentó que no hacen, pues, esos productos no son probados en animales, como la Así mayoría es. de los cosméticos que tristemente resulten esa opción. Ustedes solo prueban en el animal humano. Así es. De hecho, los primeros que prueban son los creadores de los productos. Ajá. Lo prueban en sí mismos y luego buscan voluntarios. Así es que si algún día quieren probar algo. ¡Claro! De hecho, la parte de sol, toda la línea de sol se probó en México porque realmente hay sol. Sí. Entonces trajimos todos los probadores y les dijimos a todos quién quiere arriesgarse, quién quiere probar y darnos el feedback para sacar la línea, que la tienen aquí atrás. Y Yo me estás, arriesgo y pruebo porque la verdad todo lo que me he puesto hasta ahorita ha estado exquisito. No me puedo dejar de sobar a mí misma. Te Bueno, puedo pero en garantizar general- poco riesgo. La verdad es poco riesgo. Poco riesgo, todo es natural, ¿no? Realmente, es. así que tengas una reacción alérgica, pues Es muy raro, Muy raro. porque habrá personas que tengan alergias en especial, por ejemplo, a la almendra y entonces Claro. obviamente las cremas donde tienen aceite de almendra pues no son recomendables. tengan cuidado si tienen alergia a Pero- las almendras.
En general, nosotros el 60%, más del 60% de los productos no tienen conservadores. Es un 67% de los productos que no tienen conservadores. Increíble. Entonces, no tienes químicos, tienes puros ingredientes naturales en la elaboración de los productos. Mari, pues muchas gracias y felicidades. Esta tienda está muy bonita. Divino. Y Daniel se ve que trabaja con mucho ahínco en sus rastas. Está bueno, ¿eh? O sea, no es lo que yo comería usualmente, pero... Oye, tiene una amigo, esa no es para comerse, es una mascarilla que va en la cara, no tiene ningún tipo de conservador y por eso la teníamos en hielo. ¿La ¿No sientes? para que sea como frío, como helado? No, de hecho no, todas parecen dip de comida y así, pero es como que lo que se busca. Entre más fresco se vea, pues es mejor y es más atractivo para el cliente. Entonces, ¿esto me va a hacer mal? No, no te va a hacer daño porque no tiene ningún elemento químico. Está hecho básicamente bueno. con puros elementos frescos. Está buenísima. Tiene buen sabor. Bernardino Díaz, jefe de meseros del restaurante Nautilus, localizado en Presidente Mazarik 360, Interior 4. Meseros como Bernardino esperan con agrado a los comensales, con gustos refinados, por la alta cocina y los ambientes decorados a la usanza europea. Nautilus es un restaurante en Presidente Mazarik que ya lleva 60 años sirviendo deliciosos mariscos y otras cosas maravillosas del mar. Aquí estamos con Bernardino, que nos va a platicar más sobre este lugar y sobre su trayectoria. Bernardino, gracias por acompañarnos. Sí, pues mira, el restaurante tiene 60 años. Yo tengo trabajando con los señores Sotres hace 38 años. Bernardino, Pero cuando usted entró aquí a trabajar, ¿qué es lo que hacía? yo, así, principio. al principio, aquí había una taquería y entré como parrillero. Pues, conocer, quitamos la parrilla, ya después pues, ya me puse a trabajar como mesero y a lo que soy. ¿Y cuál es el gusto de trabajar como mesero durante tantos años? ¿Dónde está la clave para disfrutar de este trabajo? Que puede ser cansado y puede ser demandante, ¿no? Es cansado, es demandante, pero la relación con las personas, el gusto de atender a un cliente. ¿Y qué es lo que pasaría, digamos, en un día normal en su trabajo? Así de, se despierta, se baña, viene a trabajar, ¿y qué es lo que pasa en cuanto llega aquí? Pues en cuanto llegamos, empezamos a hacer la limpieza, a tener todo listo, como ahorita ya está, para que cuando el cliente primer que llegue, estar atento. Y luego, ¿qué es lo que pasa en esa hora en la que es la hora pico que no se puede ya? O sea, la gente, ¿no? Llegan sale- de las oficinas así como... Cuando la gente llega toda de a montón, quiere que todo el mundo lo atienda en el momento. Claro. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó con mi servicio? O sea, atendiste a ese que llegó después que yo, ya lo vi. Exacto. Está así, no, sí llega a pasar. Sí. Pero a veces los clientes son también especiales. Pero hay Como unos a que poquito, son un poco más como- exigentes que otros, digamos. Ah, no, sí. ¿No? Hay clientes que son muy exigentes. Sí. Ahí es donde usted va y si exigen las cosas así de ¿dónde están mis cosas? A ver, apúrense. Sí. ¿Escupe en la comida de alguien? No, eso sería lo... Eso no sería lo mejor, pero es algo que Pero- yo haría si a mí me hablaran Por eso feo. no trabajas Porque- tú de mesera pues y te no, cobran pero yo no tus estoy de acuerdo en chambas. que la gente sea Pero maleducada. lo único que podemos hacer, sí, señor, mire, en un momento está a su servicio y le ruego que me disculpe porque Sí. está un poco saturada la cocina Mira, y eso, pero ya claro. en cuanto esté, me deme unos momentos y ya está a su servicio. Y ya entonces va y le Mira, escupe le a la salió comida muy y ya bien se el le guión. No, pero todo bien. Sí, no, porque parte de ser, hablar con tanta gente es ser un poquito como un actor, ¿no? O sea, No, esto requiere como mucha psicología. Sí. Ser psicólogo para saber, y hay clientes que dicen, uy, nomás al verlos, Pues gracias, Bernardino. Vamos a probar algo de comer. ¿Qué tal la comida acá? Bueno, buenísima, ¿Sí? buenísima. Bueno, sí te apuras porque la verdad es que sabes que ¿Cómo te atreves? ya voy medio tarde. Ponla en su lugar, dígale, señorita, se le va a atender cuando se le atienda. Y entonces es así como pruebas saliva Sí, de no, otros no, seres no. humanos. Como que ya se tardó, ¿no? Sí, falta ya tardó. Como 10 minutos, ¿no? Ya hace hambre. Ya. Hola, buenas tardes. ¿Qué van a querer? Pues un vaso de agua estaría muy bien para empezar. Sí. Y ¿Y qué hay bueno? ¿Qué es esta? Mari? ¿Qué es esta? ¿Qué? ¿Qué es esta?
Pero le bebiste, Está bien. Está bien. Ya estoy saliendo de la enfermedad. ¿Qué quieren comer? tienen bueno hoy? ¿Qué tienen de Mira, hoy especialidades? tenemos filete tabasqueño. ¿Cómo es eso? Pues habla ahí el filete. Oye, eso es ofensivo. Mi papá es de Tabasco. Ah, pues imagínate tú. Huele a lo que huele tu papá, ese ¿Cómo? filete. No. Mejor vámonos. Sí, ¿no? sí, no, vámonos. Ya, esto es... En nuestro Mal. aniversario tuvieron. No. Crochet SADCB. Ubicado en la avenida Presidente Mazarik 360, Arturo, maestro en el arte del tejido, ofrece una amplia variedad de accesorios y estambres importados. El emblema de la tienda son sus clases de tejido, un oficio que exige una habilidad tremenda. Nos encontramos en Crochet y estamos aquí con Arturo, que es un maestro de tejido, lo cual a mí me sorprende porque para empezar generalmente no ves a hombres enseñando cómo tejer. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, un día más aquí en Crochet enseñando a tejer Ajá. con mis alumnas favoritas también. Hola. Por ejemplo. Ahí estamos viendo a las alumnas que están... ¿Qué están haciendo? Están muy guapas. Un osito y un suéter. Están arreglando un suéter, ¿correcto? Correcto. Sí. Arturo, ¿cuándo empezaste tú a tejer? En 2012, Ajá. Sí. ¿Quién te enseñó? YouTube. ¿YouTube? ¿Aprendiste en YouTube? Aprendí a tejer en ¿Y YouTube. por qué te nació la curiosidad? Pues por terapia ocupacional, más que nada. Ajá. ¿No encontrabas ya en qué fugar tus ansiedades de estar vivo? O Sí, distraerte, ¿no? tuve un problemita de salud. Entonces estuve en cama un rato y estaba como harto de la tele, las películas y eso. Ya no puedo más. Ya me leí todos mis libros. Y dije, no, pues que tengo que hacer algo ya para distraerme con las manos. ¿Y qué fue lo primero que tejiste? Una bufanda que me quedó espantosa. ¿Horrible? Horrible. Chuequísima. Sí, no sabía cuántos puntos montar ni cómo tejer. Entonces era como pausa, regreso, pausa, regreso, pausa, regreso. Pero tenía mucho tiempo. Entonces pude aprender a tejer rápidamente. Entonces, entre que buscaba una cosa y otra y conocía esta tienda, les pregunté si tenían como una vacante para un empleo de cualquier cosa. Ajá. Me dijeron, sí, vente el lunes. Y fue como divertido, fue raro porque yo sabía tejer, pero no sabía cómo enseñar a tejer. Claro. Entonces, encontrar un método que me funcionara a mí, que les funcionara a las personas para que les pudiera ayudar en algo. Y después empecé con más literatura de tejido, más videos, más... hacer más proyectos para mí. ¿Tú sabes tejer con qué es agujas? Agujas, ganchos, tunecino. ¿Qué es eso? Es un tipo de gancho diferente con Ok. el que se tejen todos los puntos montados. Ok. Oye, ¿qué es lo más complicado que has tejido hasta ahora? ¿O laborioso? Laborioso. Cosas con dibujos. Ah, o sea, ya como integrándole Integrando un patroncito. y colores así. o caritas o muñequitos o cosas así dentro de un tejido de plana. Ajá. Es lo más Es lo más laborioso, complicado. más complicado. ¿No Puedo te pasa tejer. que tu amigo le hace su suéter así, se lo pone y lo ves como come una torta de chorizo con él puesto y dices, lo vas a manchar, amigo? ¿Qué estás haciendo? Me ha pasado que me han contado que han encontrado el suéter fabuloso, se lo ponen el perro. ¿Mandé? El suéter, el perro puesto con el suéter. Bueno, pero el perro también merece un poco de tu amor, ¿no? Pero le haces uno al perro, no el que le regalaste a tu novio y se lo pone al perro. ¿Eso te hizo tu novio? No. ¿Se lo dio al perro? A una clienta le pasó que Ajá. le hizo uno a su novio que era su esposo y llegó a encontrar un día al perro con el suéter puesto. Y ya sabemos por qué esa relación no funcionó. Pues sí funcionó porque se casaron. Ah, mira. O sea, Bueno. pero ya no le volvió a tejer nada. Pues sí, Jamás. ahora que sufra de frío, el desgraciado. Yo veo que muchas modelos, se puso de moda tejer entre las modelos porque como pasan tanto tiempo sentadas en lo que las maquillan y las peinan, También los se ponen a actores. tejer. ¿Ubicas a Ryan Gosling? Que si ubico a Ryan Gosling, En por mis Dios, sueños. todas las noches lo veo en las... Ryan Él Gosling. cabeza. es de los actores que tejen entre escenas y escenas. Detén esto. Ya, sí, la siguiente toma, Damos por Vargas. concluido ese segmento. Ryan. Pues muchas gracias. Entonces, le tienes que dar la vuelta. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás salvando ese...? Estoy encontrando los puntos que están... Sí, está muy difícil. Discúlpame. Perdón, Alexis, ¿qué estás haciendo, Alexis? No estás aprendiendo nada. Así no es. Alexis, por favor, contrólate. Producción,
Me va a arañar de nuevo. Juan Manuel Sánchez y Eric Vega, paramédicos, héroes de la selva de asfalto. Estos paramédicos se mueven por cualquier obstáculo urbano para salvar la vida de aquellos que necesiten ayuda. Como verdaderos ángeles de la guarda, están dispuestos a prevenir una desgracia, cueste lo que cueste. Nos encontramos en el paradisíaco Parque Lincoln aquí con 2 paramédicos, uno con no tantísima experiencia y aún hace unos años, un capitán con mucha experiencia, el señor Juan Manuel Sánchez. Servidor. Señor Eric Pio Quinto, bienvenidos a Explora DF. Gracias, a sus órdenes. ¿Usted lleva, estoy bien, 30 años siendo paramédico? Sí. ¿Y cómo es así? ¿Qué es lo último que ha visto? O sea, porque no puedo imaginarme cómo es el diario vivir de ir y salvar a alguien, salvar la vida de alguien, transportar a alguien, revivir a alguien. Pues fíjate que día a día aprendes. Mucha gente pregunta, ¿qué es lo más fuerte que has visto? Sí. Pero el sufrir de una persona no se compara con el de otra. Es exactamente el mismo. Entonces, por muy brusca que sea la escena, por muy grotesca, siempre el sufrimiento humano es exactamente el mismo. Y me imagino que usted con los años, pues ya no se acostumbra, me imagino, pero ya sabe cómo afrontar con estas emociones tan extremas, ¿no? Sí, fíjate que el paramédico es un ser raro. ¿Cómo es? Sí. Este señor es medio raro, ¿eh? Sí. Está hablando con él y... ¿Qué te puedo decir? Es una persona que ante la adversidad tiene que dar su mejor cara, que ante las inclemencias del tiempo, el dolor, el cansancio, no puede decir no cuando alguien le pide ayuda. Voy a preguntarle al joven Eric, así como que lleva... ¿Usted lo ha entrenado o es parte ya de O ya eso? viene entrenado. Ya se lo entregaron listo para trabajar. Ya me lo entregaron listo para trabajar. ¿Y qué tal la lleva? Bien. Solo bien. Ojalá llevamos lo excelente, señor Eric. No se le caiga, la señora ya lo está aquí poniendo en evidencia. ¿Cómo ha sido? Así que ¿has podido afrontar bien los retos de ser paramédico? Mira, yo creo que es como todo trabajo. Sí. Sales a la calle a tu primer día de trabajo y no sabes ni qué hacer, no sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? Y como todo, la experiencia, y yo siempre lo he dicho, atrás de mí siempre hubo otro paramédico más viejo, con más experiencia, que me dio el empujoncito, que siempre me dijo, tú puedes. Señor comandante, no puedo evitar notar que cuando estaba poniendo su camisa, tenía abajo una de bomberos. ¿También es bombero? También soy bombero y especialista en rescate. Es un héroe hecho y derecho. Eric, tú también, pero te faltan 26 años para todo lo demás. ¿No le gustaría más bien jugar Xbox, pasar su tiempo en otras cosas como la mayoría de la gente? Bueno, es broma, pero ayer que estábamos hablando con toda esta gente que ve Explora DF, ¿qué les diría? Porque tengo entendido que hace falta más paramédicos, ¿no? Sí, el 85 marcó algo muy importante en mí. En el 84 estuvimos también en San Juan Ixhuatepec, pero como que algo decía, oye, puedes hacer más, pero no sabía qué. Cuando tuve la oportunidad de incrementar mis conocimientos y saber que los primeros auxilios o la atención hospitalaria no es un juego, porque pues una máquina, se te rompe un engrane, lo mandas maquinar, regresa, lo vuelves a poner y vuelve a funcionar, no hay problema, no pasa nada. Tal vez te corre, ¿no? Porque le echaste a perder, pero no pasa más. Pero aquí no. Aquí mis primeros instructores nos dijeron, entramos 80 en un sábado y nos dijeron, señores, este es un compromiso de amor, un compromiso de vida, pero no con la gente, con ustedes. Porque ustedes son los que van a meter las manos, ustedes son los que se van a acercar, son los que van a dar seguridad, son los que van a ayudar. Los paramédicos no salvamos vidas, ayudamos a salvarlas. Ustedes son los que salvan las vidas, nosotros los ayudamos a salvarlas. Señor, muchas gracias, señor comandante. No, estamos para servirles. Igual, Eric. Les agradezco Muchas también gracias. por la entrevista y por su servicio. Gracias por salvarnos a todos. Ellas iban a estar Gracias. con Si nadie un les rescate. agradece, les agradezco yo. Queridos televidentes, Explora DF se ha acabado. Por hoy. Pero hoy nos divertimos muchísimo en la delegación Miguel Hidalgo, aquí en Polanco. Estuvo padrísimo. Sí, estuvimos visitando muchos lugares. Fuimos a unas clases donde un maestro de tejer nos enseñó un poco sobre esta
esta bonita arte que se ha perdido bastante en nuestros tiempos. Visitamos a Mari Carmen en Lush, vimos todos los productos que tienen ahí, que son 100% naturales, mascarillas, jabones, todo huele delicioso y maravilloso. Y me dio unas mascarillas que me voy a poner para ser joven por siempre, nunca voy a cumplir 30. Y también Urban Cycle, las bicicletas con motor eléctrico, una buena opción, están padrísimas. No sé, no lo pudimos grabar, creo, pero Me caí de la bicicleta y nadie lo grabó. Fue muy bueno porque fue esas caídas como en pasos, ¿no? Ya porque no tienes por qué explicarlo, nadie la puede poder ver de todas formas. También fuimos con un paramédico para que me curara de mis terribles heridas después de esa caída aparatosa. Pero bueno, esto fue Explora DF con Alexis y Juan. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a toda la gente de Polanco por ayudarnos a grabar esto. Gracias, Polanco.